¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío saludos. El día de hoy trataremos la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, quien gobernó México de 1970 a 1976. El gobierno de Luis Echeverría se caracterizó por dos rubros. En primer lugar, con su gobierno inicia la caída de la economía mexicana y, en segundo lugar, Luis Echeverría prosigue con estas acciones políticas no tolerantes con las manifestaciones y los movimientos sociales. Se pensaba que Luis Echeverría pues no caería en el mismo error en el que cayó Díaz Ordaz al final de su sexenio, pero prácticamente a los poco tiempo de iniciar su mandato ocurre el primer hecho lamentable en cuestión política, y es el que vemos: el halconazo, la matanza de Corpus Christi, llevada a cabo el 10 de junio de 1971. Tiene muchos paralelismos con la matanza del 2 de octubre de 1968. También fue un hecho en el que se reprimió a estudiantes en la Ciudad de México y que fue llevado a plena luz del día. Esto demostraba que el gobierno de Díaz Ordaz y el de Luis Echeverría no tuvieron ese tacto político para tratar con las manifestaciones y movimientos sociales, sobre todo del sector estudiantil, y que fueron reprimidos de manera brutal, y en el que también se ocultaron las cifras acerca de los hechos. Esto está relacionado totalmente con la llamada Guerra Sucia y la guerrilla mexicana. ¿Qué es esto? Pues la Guerra Sucia es llamado al periodo en el gobierno de Luis Echeverría en el que se reprimió y torturó a líderes, sobre todo en Guerrero. Ahí vemos a Lucio Cabañas, que era un profesor rural en la Sierra de Guerrero, y a los que se tildaba de actores de la izquierda, sobre todo estar relacionados con el comunismo, y pues se les reprimió, a algunos se les encarceló y a otros simplemente se les desapareció. También en el sexenio de Luis Echeverría comienza a palparse de manera más sensible la inseguridad pública. Uno de los hechos que más se escucharon en este sexenio fue el intento de secuestro y asesinato de uno de los empresarios más importantes del país, hay quien ustedes ven en la nota del periódico, Eugenio Garza Sada. Y entonces no solamente se desató una ola de secuestros hacia la élite económica mexicana, sino también a cualquier mexicano en común. México ya no gozaba de esa estabilidad política y social de la que gozó en otros tiempos. Crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior en 1971. ¿Cuál es la función de este instituto? Pues de promocionar a México, los productos mexicanos, el mercado mexicano en el exterior. Es una política pertinente, ya que pretendía dar a conocer a México al mundo a partir de su actividad económica. También se crea el Infonavit en 1972. Como ustedes saben, el Infonavit pues otorga créditos y facilidades para la casa habitación. Es una política también muy pertinente porque México empezaba a crecer en sus ciudades, sobre todo la Ciudad de México, y por lo tanto requería de infraestructura habitacional. Otro punto que desarrolló con bastante intensidad el gobierno de Luis Echeverría fue la política exterior, sobre todo en relación con los países en vías de desarrollo. O sea, en ese entonces eran llamados los países del tercer mundo, la mayor parte de Latinoamérica, algunos de África. Ahí observamos a Luis Echeverría realizando visitas al extranjero. Es algo que caracterizó al gobierno de Echeverría y algo que desde un inicio promocionó este gobierno. La idea de Luis Echeverría era
tener un liderazgo regional y poner a México en la punta de esa negociación mundial con las potencias extranjeras. También destacar la creación de las Secretarías de Turismo y de la Reforma Agraria en 1975. Con esto se impulsaba aún más el sector turístico, que como ustedes recordarán fue impulsado desde el sexenio de Miguel Alemán, pero con esta creación de la Secretaría se institucionalizaba, se le daba más formalidad. Y también en la Reforma Agraria, que fue una secretaría que se encargó del reparto de las tierras, aunque hay muchos que indican que esta secretaría estaba tildada de corrupción totalmente. También destacar la creación de puertos en el Pacífico, sobre todo el de Lázaro Cárdenas en Michoacán, que permitía mejorar el comercio con los países asiáticos. En ese sexenio hubo una vuelta de tuerca en la política económica. Se desarrollaron las empresas paraestatales. ¿Qué es esto de las empresas paraestatales? Es una medida pues un poco equivocada, basada un poco en el gobierno, o en el sistema más bien comunista y socialista, y es que con tal de salvar a algunas empresas que estaban ya en bancarrota, el gobierno de Luis Echeverría lo que hizo fue comprarlas. Si tú tenías una empresa y estaba en crisis, el gobierno te decía: no te preocupes, con tal de salvar a los empleados, con tal de asegurar tu rendimiento económico, yo te compro la empresa y yo me voy a encargar de manejar la empresa. Lamentablemente esas compras estuvieron pues involucradas en demasía por la corrupción, y fueron compras a las que nada más beneficiaron a los amigos del presidente, a su grupo más cercano, y por lo tanto no se logró el objetivo. Al contrario, el gobierno gastó en demasía para recuperar esas empresas que nunca mejoró y nunca salvó. Entonces el gobierno mexicano gastó erróneamente mucho dinero en la creación de empresas paraestatales, y por lo tanto México entró a la crisis económica por vez primera después de muchos años de los gobiernos revolucionarios. Recordemos que los últimos gobiernos que tuvieron una bonanza económica fueron los de López Mateos y Díaz Ordaz. Pues con Luis Echeverría empieza a caer la economía, ya que el peso se devaluó frente al dólar bastante. Por otra parte, México comenzó a contraer demasiada deuda con el extranjero, y eso propició pues que se reflejara en el país, que se reflejara no solo en el sexenio de Luis Echeverría, sino también en el López Portillo, y tuviera repercusiones incluso hasta los sexenios de finales de los 90, con la falta de empleos, con la falta de desarrollo industrial o del sector de servicios en México. Para finalizar, el sexenio de Luis Echeverría estuvo involucrado en una extrema corrupción y malgasto del dinero público. Es un sexenio que comparte muchas similitudes con el de López Portillo, que se lo vamos a observar el día de mañana, y en el que cabe destacar que Luis Echeverría era una persona preparada, una persona no solamente preparada a nivel intelectual, sino que había tenido una amplia carrera en el sector público, al igual que López Portillo no era un improvisado en la política, y sin embargo, durante este gobierno, como en el de López Portillo, se cometieron errores garrafales en política económica, no porque fueran presidentes tontos, sino porque cayeron en una desmedida corrupción, con tal de beneficiar a su grupo de trabajo, a sus amigos, a su familia, de beneficiarse a sí mismos, y esto provocó pues que la economía mexicana no aguantara. Y algunas políticas económicas llevadas a cabo no cumplieron con su fin. Por ejemplo, se cuenta que el reparto agrario pues realmente durante el gobierno de Luis Echeverría fue una operación fantasma en la que estuvieron involucrados demasiadas cuentas erróneas, en las que no se repartía la tierra
en fin, en las que fueron engañados muchos campesinos y muchas otras cuestiones. En el plano turístico se dice lo mismo y se pone sobre la balanza lo que se mencionó. No basta una carrera profesional, no basta una carrera en el sector público demasiado destacada para asegurar una buena administración en el gobierno. Se necesita también tener pues una política tanto económica como social fuera de la corrupción, fuera del malgasto público y fuera del nepotismo, o sea, la acción de beneficiar a los amigos, como lo vamos a observar en el sexenio de López Portillo y que tiene como antecedente el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Nos vemos la siguiente clase.